se separen dos fases, una que es el sobrenadante y otra que es el sedimento. En el sedimento quedan aquellas lipoproteínas que no vamos a estudiar. Por ejemplo, en este caso, si estamos haciendo la HDL colesterol, en el sobrenadante queda solo la HDL y en el sedimento van a quedar la LDL y la VLDL. Eso es lo que ustedes han hecho en esta clase que no, el segundo grupo no lo logró comprender. Los valores de referencia son de 30 a 70 miligramos decilitro. Si quieren expresar en gramos es de 0,30 a 0,70. Hombres y mujeres tienen diferente concentración. Me basta con que manejen una de 30 a 70, ¿ya? Ahora, el LDL colesterol fue la otra sustancia que hemos precipitado para que lleve colesterol hacia la célula y poder cumplir con funciones fisiológicas. Esta es la más nociva. Está en proporciones aumentadas. Cuando está en proporciones aumentadas a nivel de las arterias, produce mayor daño. La mayoría de estas técnicas de precipitación emplean heparina, declasulfato, amilopectina o polivinilsulfato para precipitar directamente la HDL y la VLDL. Fíjense que no son los mismos precipitantes, son similares, pero no son los mismos, ¿ya? Para hacer el cálculo, ustedes nacen de LDL colesterol, que es igual a colesterol total menos paréntesis de VLDL más HDL. Según Friedwald, este VLDL viene a ser un triglicéridos dividido entre 5. Es la misma fórmula. Este VLDL es dividir triglicéridos entre 5. Viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, para hacer LDL colesterol, ustedes no tienen estándar de colesterol. Van a utilizar en sus cálculos una constante que es numeral 0,654, si no me equivoco. 0,624, doctora. Ya, entonces 0,624 es la constante que van a utilizar que reemplaza a la concentración del LDL colesterol porque no tenemos estándar de LDL colesterol. Eso tiene que quedar claro. ¿Y cómo sacamos el factor? Dividiendo la concentración del estándar sobre su absorbancia, ¿ve? ¿Sí? Así sacamos un factor, ¿no? Sí, doctora. ¿Recuerdan? Ya. Entonces, aquí como no tenemos estándar, utilizamos el 0,624 sobre la absorbancia del estándar del colesterol. ¿Ya? Entonces, el colesterol para nosotros es el reactivo que se va a utilizar siempre. Las fases de extracción son diferentes. Las fases de extracción, ¿para qué sirven? Para separar el HDL y el LDL y usarlo eso en lugar del suero. Hasta ahí está claro, ¿no? Para calcular, aquí es que nosotros no vamos a sacar el LDL colesterol con ese cálculo, porque utilizamos una constante numeral. Y esa constante es 0,624. Y para obtener su factor vamos a dividir ese 0,624 sobre la absorbancia del estándar del colesterol. ¿Listo? Bien. De ahí es que aplicamos entonces todo este proceso analítico. Fíjense que el LDL colesterol tiene riesgos de vida. Y esto es lo que nosotros, por ejemplo, ayuda mucho al laboratorio, a las empresas, cuando le hacen sus estudios preocupacionales a sus empleados, en hacer el colesterol HDL, LDL, VLDL, o sea, el perfil lipídico, porque cuando lo hacemos de manera preventiva, evitamos el infarto o las embolias. Por ejemplo, un riesgo bajo es menos de 100, menos de 140. Si está en 140 es muy fácil de que la persona haga dieta, ejercicio, mayor actividad y lo elimine. Cuando el riesgo es moderado, ya hay una probabilidad de que tengamos una enfermedad cardíaco-vascular coronaria, porque los valores están entre 140 y 190. Este ya es un riesgo moderado.
Un riesgo, aquí ya es con medicación, con ejercicios, con alimento. Y un riesgo alto es cuando ya tiene la probabilidad de que padezca la enfermedad cardíaca coronaria porque está superior a 190. Aquí ya, así nomás, difícilmente con la dieta no va a bajar y esto es con medicación. Entonces, cuando la persona tiene estos datos alterados, nos van a conducir, esto no es una enfermedad aguda, esto es crónico, porque es el transcurso de toda la vida. Son hábitos alimentarios que nos trae como consecuencia estos riesgos. Ahora, estos nos van a llevar a un problema cardíaco, un infarto, una arritmia cardíaca, etcétera. Ya son estos, eso a lo que nos conduce ya son las enfermedades agudas. Por ejemplo, un paciente infartado que llega a un hospital, ya no sirve de nada hacerle cuánto tiene de colesterol o de LDL, porque ya se evidencia que es un infarto. Entonces, ¿cuál es la urgencia? El infarto. Ya no es lo otro. Esto otro de colesterol y compañía se hace después, cuando el paciente se estabiliza. Lo importante aquí que es salvar la vida, ¿por qué? Porque hay un daño cardíaco. ¿Ya? Bien, el VLDL colesterol, ¿de cómo lo obtenemos? Hacemos un triglicérido y dividimos entre 5, ¿no ve? ¿Sí o no? Hola, Sí, doctora. por favor contéstenme porque tengo la impresión de que están haciendo todo menos escuchar la clase. Bueno, entonces el VLDL colesterol, nosotros hacemos un triglicérido, lo dividimos entre 5 y este es este dato. ¿Por qué? Porque forma la quinta parte de un triglicérido. Este nos van a dar alteraciones de la apolipoproteína E. Origina un cuadro de hiperlipemia que se conoce disbeta lipoproteinemia. Se acumulan los remanentes tanto de kilomicrones como de VLDL y en su conjunto se denominan beta-VLDL. Originan santomas cutáneos y ateromas y son ricas en colesterol. Los santomas cutáneos son las grasitas que se encuentran levantadas debajo de la dermis, en la piel, y que van creciendo y se van notando. Y cuando se las retiran, son acúmulos de colesterol. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son los fáciles de determinar, pero son los más riesgosos para la vida. Son ácidos grasos que derivan de la síntesis endógena o de la dieta, se almacenan y se transportan como triacilgliceroles. En el hígado y en el tejido adiposo, estos triacilgliceroles se producen por una vía en la que interviene el ácido fosfatídico como intermediario. El glicerol 3-fosfato tiene un origen diferente en ambos tejidos. Puede partir del hígado o puede estar en el tejido adiposo. Cuando es en el hígado, el propio glicerol es el precursor del ácido fosfatídico. En el tejido adiposo, debido a la falta de expresión de la glicerol-sinasa, la fuente indirecta de glicerol es la glucosa, siendo el metabolito glucolítico dihidroxiacetona fosfato su precursor inmediato. Por eso es que los triglicéridos elevados conducen a una hiperglicemia, por esta razón. Entonces, paciente que tiene triglicéridos elevados, con seguridad tiene glucosa elevada. Eso dificulta mucho el cuadro, porque los triglicéridos acetilgliceroles, tres estructuras de ácidos grasos, tienen la particularidad de hacer la sangre más densa, impiden una buena circulación. Por lo tanto, los triglicéridos van dañando también las arterias que son estructuras como las tubuladuras delgaditas, que son flexibles, que se doblan, que no se rompen. Eso, por acción de los triglicéridos más el cigarro, hacen que estas arterias se hagan duras, duras como cerámica, se rompan, poco irrigables, poco humedecidas, no tienen humedad para la circulación. Por lo tanto, son un riesgo de aterosclerosis. Esto nos trae con el tiempo
Ustedes van a escuchar, le han colocado un stent, le están poniendo un balón para que circule, que es una estructura metálica que le colocan dentro de la arteria para que humidifique esa arteria y pueda haber buena circulación y no se cierre. Porque cuando se cierra empieza el dolor de pie, el dolor de pierna, el de las plantillas, el ardor y la falta de sensibilidad en los dedos, ¿ya? Todo eso acarrea este tipo de patología. Las VLDL se procesan en el aparato de Golgi, se liberan al torrente sanguíneo y son captadas por otros tejidos. En el torrente sanguíneo, estas VLDL se someten a la acción de la enzima lipoproteína lipasa. Esta enzima se une a las glicoproteínas de la membrana basal de las células endoteliales en los capilares y es activada sobre la VLDL y los kilomicrones. Estos últimos kilomicrones se originan en el intestino delgado después que ingerimos alimentos. Aquí uno se da cuenta cuando la persona tiene ayuno o no tiene. ¿Tiene ayuno? Sí, yo hice ayuno. Ah, pero pudo haber cenado algo demasiado copioso en la noche y no ha sido digerido. Y ese suero, ese plasma se encuentra opalescente, grasoso. Y cuando la persona no hizo ayuno, lo mismo. Entonces uno se da cuenta, aquí el paciente no puede mentir. Y si el paciente dice, hice ayuno, entonces hay una enfermedad vascular de por medio que está con triglicéridos muy elevados, ¿no? También el alcohol nos da alteraciones en los lípidos. En los individuos alcohólicos, el metabolismo del alcohol da lugar a un aumento de la concentración de nicotinamida, adenina, dinucleótido hepático. El aumento de este valor de la relación NAD reducido a NAD oxidado inhibe la oxidación de ácidos grasos. Por eso es que los ácidos grasos que llegan al hígado a partir de la dieta o de la movilización a partir del tejido adiposo se van a esterificar de nuevo para formar glicerol, de nuevo con partículas de glicerol y forman los triglicéridos, o sea, una estructura mucho más densa y dañina, ¿no? En las etapas iniciales del alcoholismo se empaquetan con apolipoproteínas y se exportan como lipoproteínas de muy baja densidad, o sea, VLDL. Y estos triglicéridos son frecuentes en los estadios iniciales de hepatopatías que derivan del alcoholismo. A medida que la hepatopatía va en progreso, se va dificultando la síntesis de estas apolipoproteínas y se exportan grasas como VLDL y se acumulan triglicéridos en las células hepáticas. Son materia prima para fabricar por hidrólisis la lipoproteína LDL, que es la fisiológica, la que lleva el colesterol hacia la célula y es nociva para el organismo porque se deposita en las paredes arteriales. Estrecha su luz, produce placas de ateroma y contribuye a la ateroesclerosis. Aquí es atero, no es ártero. Ateroesclerosis. Entonces, las ateroesclerosis son producto de los triglicéridos, ¿no? Una de las principales causas de muerte son las manifestaciones cardiovasculares. La falta de esta síntesis de triglicéridos hace que estos y el glicerol se transformen en el hígado en VLDL. Y de ahí tenemos una hipertrigliceridemia con vómitos y confusión. Todas las personas que tienen triglicéridos elevados van a manifestar vómitos, náuseas, mareos, se levantan, cambian de posición, inmediatamente quedan mareados, caminan y el mareo se va incrementando. Entonces, ese mareo muchas veces es causado por triglicéridos elevados. Ahí uno ya empieza a disminuir la ingesta grasa, empieza a caminar y empieza muchas veces a tomar la medicación. En la metodología analítica, fíjense que ustedes han hecho una determinación sencilla. Han puesto la muestra y el reactivo y han incubado 10 o 15 minutos, 10 minutos, y van a obtener una solución débilmente rosada. Esa reacción tan sencilla que ustedes han hecho involucra todo este proceso. Cuando ustedes hacen ese contacto de muestra con reactivo,
Se va a producir en esos 10 minutos la extracción de triglicéridos, eliminando los interferentes que puedan, digamos, no permitir una buena lectura o dar una turbidez a la reacción, porque se extraen los interferentes. Se va a producir la saponificación del triglicérido para obtener glicerol y ácidos grasos. Al mismo tiempo que se produce la saponificación, se produce la oxidación del glicerol hasta formaldehído y podemos medir el formaldehído como un producto final. También tenemos determinaciones enzimáticas donde el triglicérido del suero es sometido a la acción de la lipasa proteasa que desdobla en glicerol y 3 ácidos grasos, y este glicerol actúa con la glicerol quinasa. Este glicerol se desdobla en 3-fosfato y ADP. Este ADP interactúa con el fenol piruvato y la piruvato quinasa para producir ATP y piruvato. Este piruvato se lo somete a la acción de la lactato deshidrogenasa y obtenemos el lactato, que es el que leemos como producto final. También tenemos el método de Formosan con glicerol fosfato deshidrogenasa para formar la fosfodihidroxiacetona, igual un NAD que se reduce y lo tratamos con un tetrasolio y una diaforasa para dar un tetrasolio reducido. Este método lo utilizan mucho los sistemas automatizados. También utilizan los automatizados los métodos fluorescentes con igual, miren, el triglicérido por la lipasa proteasa produce los 3 ácidos grasos y el glicerol. El glicerol con la glicerofosfato deshidrogenasa produce la hidroxiacetona con el NAD reducido. Este NAD lo hacemos actuar con una resasurina y una diaforasa para formar una resorrufina que emite una fluorescencia dentro del analizador automático. También es un buen método para trabajar, solo que este viene a ser carito para esos equipos. Los valores de referencia tenemos de 10 a 160 miligramos de cilitro. Hay literaturas que manejan hasta 140, no me complico por esos 20 miligramos. La elevación se llama hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Hiper, alto, triglicéridos, idemia de sangre, ¿sí? Suele responder al control de peso y de cualquier otro factor exacerbante como el alcohol, el exceso del alcohol. Los principales tipos de fármacos que podemos usar son los fibratos, los que derivan del ácido nicotínico y los aceites de pescado. Los que derivan del ácido nicotínico disminuyen la síntesis de VLDL y descienden las LDL y hacen que suban las HDL. Por lo tanto, son excelentes estos métodos. Los que derivan de los aceites de pescado son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y también disminuyen la síntesis de VLDL. Entonces, para la hipertrigliceridemia podemos utilizar fármacos como fibrato, como los que derivan del nicotínico y los aceites de pescado, ¿no? Hace rato vimos también otros, ¿no? Y esto tiene que estar, sí, ayudado con la alimentación, con el ejercicio, evitar la vida sedentaria, evitar el tabaco y el alcohol, las comidas chatarras, los fritos, etcétera. Bien, esto poquito lo que, es lo que tenemos sobre grasas, lípidos, etcétera, ¿no? Ahora vamos a trabajar sobre lo que se hizo en laboratorio. Bien, para ello voy a compartir y vamos a hacer en un Word, ¿ya?
Ahora sí, lo estamos viendo, ¿no? Sí, doctora. Ya. O sea, nosotros cuando hablamos, ¿qué es la confusión que ha habido en realidad el otro día? Cuando nosotros hablamos de lípidos, siempre vamos a tener en cuenta que lo que vamos a tener que sacar es colesterol total más, o esto va a ser igual a la suma de HDL colesterol más LDL colesterol más VLDL colesterol. Esto está así. Cuando nosotros hablamos de lípidos, vamos a relacionar todo esto. ¿Ya? Listo. Esto es esto. Nosotros, esto es lo que hemos hecho el otro día en clase. Esto. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Vamos a ir por fases, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que necesitamos trabajar con precipitados, vamos a trabajar primero con el HDL colesterol y después hemos hecho con el LDL colesterol. ¿No ve? Esto es lo que hemos trabajado nosotros. Cuando hablamos de LDL y de HDL colesterol, lo voy a poner así. ¿Qué hacemos nosotros en la reacción? Tenemos el suero y le agregamos, ¿qué cosa? Un reactivo precipitante, ¿sí? Es un precipitante para HDL y en otro tubo precipitante ¿para quién? ¿Para quién? LD. LDL. Entonces, vamos a hacer un precipitante para HDL y un precipitante para LDL. Por lo tanto, mantenemos dos tubos. Hemos puesto en tubos de centrífuga, suero y precipitante, uno para cada uno, ¿no ve? ¿Qué hemos hecho luego? Hemos producido una mezcla y hemos llevado a la heladera por lo menos unos 10, 15 minutos. Cuando nosotros llevamos a la heladera, ¿cuál es el criterio que usamos para la heladera nosotros? Que lo frío ayuda a separar las grasas. De manera que cuando centrifuguemos obtengamos una solución más separada. ¿Está claro ahí? Sí. Sí. En este periodo que han sido aproximadamente entre hacer todo esto y llevarla a la heladera y luego ¿qué hacemos? Vamos a centrifugar, ¿no ve? Centrifugar. Este periodo nos lleva por lo menos nos lleva un tiempo de unos 30 o 20 minutos, póngale unos 20 minutos, ¿ya? Como no podemos esperar nosotros esos 20 minutos sin hacer nada, les dije que hagamos un triglicérido. ¿Recuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Colocamos la muestra más el reactivo y lo llevamos a incubar y luego lo llevamos a hacer las lecturas. ¿Sí? Aquí vamos a sacar un factor de triglicérido. ¿Se acuerdan cómo se saca un factor? Concentración del estándar dividido sobre la absorbancia del mismo estándar, ¿sí? Sí. De esta manera hemos sacado un factor. Este factor, ¿dónde lo ocupamos?
en el cálculo, ¿no ve? Factor multiplicado por la La absorbancia. absorbancia del paciente. Nos da miligramos decilitro ¿de quién? Del triglicérido. ¿Está claro esto? Sí, doctora. Ok, esto es lo común que hacemos, ¿no? Lo voy a poner de color azul. Esto es lo común, ¿no ve? Esta fracción del triglicérido, ¿para qué nos sirve? ¿Qué sacamos después del triglicérido? El triglicérido lo dividimos entre 5 y ¿qué obtenemos? Un VLDL colesterol. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un triglicérido y tenemos un VLDL colesterol que lo vamos a utilizar en los cálculos. Entonces, hemos hecho, en ese periodo de tiempo de espera, hemos hecho los triglicéridos y hemos sacado el VLDL colesterol que entra al cálculo. ¿Hasta aquí estamos ok o no? Sí, doctora. ¿Todas están entendiendo, chicas? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Doctora. Ok. Bien. Como ya tenemos este triglicérido, ya hemos ganado los 20 minutos o 30 minutos, volvemos a esta primer parte, que era nuestra centrifugación, ¿no ve? Aquí hemos centrifugado y cuando nosotros centrifugamos, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Cuál es el objetivo de la centrifugación? Una precipitación. el seguimiento. Un precipitado. Exactamente. Entonces voy a poner aquí como si fuese un tubito. Ya. En este tubito, que no debería ser este color, debería ser, digamos así, bajito. En este tubito que nosotros tenemos, le vamos a colocar una rayita ahí. ¿Qué se llama lo que tenemos acá abajo? Precipitado. Precipitado. Y aquí, Sobrenadante. sobrenadante. Sobrenadante, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Separar las dos fases. Sí, va a terminar en 10 minutos, ¿ya? Ahí yo le voy a poner a actualizar, no sé si me da. No, por ahí se mezcla más. En este sobrenadante vamos a suponer que este es HDL, ¿no ve? Y acá tenemos el LDL. Es lo mismo que estamos haciendo, ¿no ve? Vamos a copiarlo para que lo entendamos mejor. Listo. Ok. Y aquí le agregamos otra vez otro palito, ¿no? Bien. Lo mismo, ¿no? Sobrenadante. No podemos mezclar estas partes porque no se pueden volver a centrifugar. Si echamos a perder, tenemos que empezar de nuevo, desde cero, otra vez la incubación y todo ello. Vamos a sacar entonces de esta partecita de aquí. El sobrenadante que nosotros estamos teniendo, este sobrenadante que nosotros tenemos, ya. El sobrenadante para nosotros, ¿qué tendría? Tendría que ser la muestra del paciente, ¿sí? Ya no es el suero, ¿no ve? Es el sobrenadante. Porque aquí está el suero del paciente que hemos centrifugado cuando le hemos echado el precipitante, ¿no? Entonces, para nosotros, el sobrenadante es la muestra del paciente.
La muestra del paciente que se llama HDL y la muestra del paciente que se llama LDL. Esto estuvo. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora. No hay suero en HDL y LDL porque el suero lo hemos transformado. ¿Cuál es el objetivo? Separar la fase. Cuando yo hago HDL, ¿dónde queda el LDL? Cuando yo precipito aquí el HDL, acá abajo queda el HDL o el LDL y VLDL. ¿Qué queda aquí abajo? El BDLL. ¿Aquí qué queda, chicos? Queda el VLDL y LDL, ¿no ve? Porque en el sobrenadante que tengo, el HDL, solito. Y cuando me vengo acá al otro lado, ¿qué queda? El HDL y el BLDL. El HDL. El VLDL y el HDL, ¿no ve? Eso queda, ¿sí? ¿Y qué queda en el sobrenadante? El LDL. Estos quedan en el sobrenadante. Estas son nuestras muestras. Entonces hemos separado ambas lipoproteínas, una de otra, y las hemos podido extraer. Y esto es nuestro suero. Hasta ahí no hay problema, ¿no ve? Sí, doctora. ¿Hay o Sí, no hay doctora, problema? sí, no hay problema. Ok. El reactivo de color para estas reacciones, ¿qué se llama, chicas? Se llama el reactivo de colesterol. Este reactivo es el que vamos a utilizar para hacer todas las reacciones, el reactivo de colesterol. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es donde se produjo la confusión y la verdad que fue un error, pero no, fue un error de todos. Me sumo al error. Lo que pasa es que tanta cantidad de estudiantes, la verdad que dificultan bastante el pasar clase. Bien, el reactivo de color para que podamos reaccionar estos sobrenadantes es el mismo reactivo del colesterol. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo hago HDL colesterol, voy a utilizar un estándar para HDL colesterol. Entonces, este reactivo de colesterol tiene su propio estándar. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sacamos el factor? ¿O cuánto es la concentración? ¿Cuánto es la concentración del estándar de HDL colesterol? 50 miligramos sobre decilitro. 50. La literatura dice que es 100, pero colocamos partes iguales de precipitante y de suero. Por ello es que decimos que es 50. 50 miligramos vendría a ser su cálculo de ustedes. ¿Cómo sacamos el factor del HDL colesterol? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sacamos ese factor? La concentración estándar del HDL, que sería 50 miligramos sobre decilitro, dividido entre la absorbancia del estándar. Bien, la absorbancia del estándar ¿de quién? Del HDL. Del HDL colesterol. Esto que obtenemos aquí se llama factor, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes hacen cuánto es el HDL colesterol, ¿cómo van a colocar? ¿Qué van a colocar ahí? El Y factor por la absorbancia del Paciente. El factor ¿de quién? Del HDL colesterol multiplicado por la absorbancia del paciente del HDL colesterol. ¿Sí? ¿Así Sí, está doctora. bien? Ok. Esto entonces, ¿qué nos da?
HDL colesterol que lo expresamos en miligramos decilitro. Bien, este es mi cálculo del HDL colesterol. Entonces, aquí tengo mi tercer cálculo. ¿No ve? Ya tengo acá arriba que tenía, ya tengo VLDL, ya hice triglicéridos, ya saqué el VLDL, ahora estoy haciendo el HDL, entonces esto es amarillo. El HDL colesterol, ya tengo dos datos. Mi problema para ustedes ha sido el LDL colesterol. ¿No ve? Sí, Esta ha sido la causa y siempre es la causa. No es primera vez que sucede. El LDL colesterol, jóvenes, no tiene estándar. No tiene estándar. Emplea un coeficiente. ¿De cuánto? De 0,600. ¿Cuánto? 24. 24. Este es el coeficiente que utiliza. No tiene factor. Por lo tanto, cuando yo voy a sacar mi factor del LDL colesterol, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué coloco aquí? ¿Quién se ubica? ¿Qué coloco? ¿Se acuerdan? Coloco Coeficiente. el coeficiente 0,624 y divido entre ¿qué? La absorbancia Del estándar del HDL. No, porque el HDL es el paciente. La ¿Se dan absorbancia cuenta? del estándar del LDL. No tenemos estándar de LDL, por eso estamos usando un coeficiente. Se ha usado para el estándar del HDL. No, porque el HDL es otra grasa. El HDL es solo para HDL. Aquí no tengo factor, entonces no tengo factor de HDL colesterol. Por eso uso un coeficiente, ¿no ve? ¿Y entre qué divido? ¿La absorbancia de quién? Del estándar del colesterol. Exactamente. La absorbancia del estándar del colesterol.